Dale. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Jueves 27 de abril, para que quede en el registro de nuestra clase de Shmot. Y vamos a ver si nos acordamos hasta dónde llegamos. Que si yo no tengo mal agendado, estamos en el capítulo 2 de Shmot y tenemos que empezar el versículo 12, ¿puede ser? Yo falté un No montón. lo ¿Alguno sé. tiene registro o no? No sé. Bueno, entonces confío en mi registro. Si nadie más te registró, me quedo con Yo no él. supe lo que te pasaba. Vamos, vamos a compartir la pantalla. Lo último que Hola vimos a fue, todos. si se acuerdan, lo último que vimos fue que Moshe salió a pasear o al encuentro de sus hermanos y vio que había un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo. El texto dice que miró hacia un lado, que miró hacia el Ahí otro, lo vimos. que no había ningún hombre, y allí fue cuando golpeó al egipcio y lo ocultó en la arena. Y lo que nosotros vimos de ese versículo es que miró su costado egipcio, su identidad hebrea, y tuvo que elegir. Y no eligió lo que más le convenía ni lo más cómodo, eligió lo que creía lo correcto, y se jugó por su identidad hebrea, y eso lo iba a exponer a muchas cosas. Dijimos que no vio hombres, y donde no hay hombre tenés que tratar de ser un hombre vos, y se refiere a ser humano con todo lo que eso implica y no a personas cualquiera. Y vimos que alguien lo había visto porque después pronto van a encontrarlo a él culpable de todo esto. Así que yo le dije que vimos una interpretación que es que miró hacia un lado, hacia el otro de sus entidades y terminó eligiendo una, y hoy vamos a ver otra explicación, pero para eso tengo que tener algún versículo más. Entonces, salió al segundo día, y aquí que dos hombres hebreos contendían y dijo al impío: ¿por qué has de pegar a tu prójimo? Dijo él: ¿quién te ha designado por hombre, jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso matarme tú piensas como mataste al egipcio? Temió Moshe y pensó: ciertamente se ha sabido la cosa. Esperen que hay alguien de ustedes que está haciendo mucho ruido. Los voy a silenciar a todos. Estamos silenciados. Ahora están silenciados. El que quiera hablar se tiene que desmutear. Ahora están todos silenciados. Bueno, entonces los vuelvo a ubicar en escena. Moshe salió, vio el maltrato egipcio a los hebreos, vio como un egipcio le pegaba a un hebreo, y miró por un lado y por el otro y decidió intervenir. Mató al egipcio, lo enterró y liberó al hebreo. Salió al otro día y ve ahora dos hebreos peleándose. Y uno le está pegando a otro, o sea, hay uno más fuerte y uno más débil. Entonces interviene para parar al más fuerte. Y cuando interviene para parar al fuerte, le pregunta: ¿qué? ¿Acaso me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Entonces, una explicación es, bueno, había otra gente mirando. Pero si volvemos a la literalidad del texto, y no había nadie mirando, ¿qué es lo que puede haber pasado? Si no había ninguna persona más en el episodio anterior, ¿qué fue lo que está pasando ahora? ¿Por qué sabían estos hombres? La Tal veo a vez Karen. habló el judío que él defendió. A Está ver, dudando. Están dudando los hebreos si él realmente es parte de ellos y los va a defender de ahí en más. no, Pregunto. pero se supone No, que no no, había. pero vos preguntás por qué se supo. A lo mejor el que él defendió se lo dijo a alguien y ese alguien a otro y así. Que No, no, aparentemente era luz. Aunque vos dijiste el otro día que lo que no había, justamente que él vio su parte, qué prevalecía más, si su pero parte espera, egipcia. Susana, por eso dije, salgamos de mi interpretación de ayer y volvamos a la Ah, literalidad del texto. ah, Si volvemos a la literalidad del texto,
ayer había dos personas, un egipcio y un hebreo golpeado. Por eso, ese hebreo golpeado a lo mejor se lo contó a alguien. ¿Por qué hay que ir tan lejos? La interpretación posible O le es estaba filmando alguna cámara. el que está golpeando al otro es Ah, el hebreo que fue golpeado ayer. Estamos hablando de la ah, misma persona. claro. Entonces, espera que te voy a volver a mutear así. Ahí está. Entonces, estamos hablando de una nueva interpretación distinta que también es muy interesante. Cuando en la vida alguien es humillado, cuando en la vida alguien es golpeado, cuando en la vida alguien recibe un maltrato y no tiene un buen desarrollo personal, espiritual, no tiene un buen crecimiento, lo más probable es que necesite tomar a alguien más débil y descargar en ese más débil la frustración que le provocó el primer episodio. Esta situación se ve mucho, por ejemplo, cuando alguien en su trabajo es maltratado por su jefe, por el mercado, por lo que sea, llega a la casa y se la agarra con la mujer, con el hijo o con quien encuentre más débil. Tuviste un mal día, te sentiste maltratado en tu ámbito laboral y venís a tu casa y te descargas con quien puedes hacerlo. Esa es la situación que muestra ese segundo relato. Porque si no había nadie más, el único que podría haber visto lo que Moshe hizo fue el hebreo salvado de los golpes del capataz. Pero esa persona seguía cargando con la humillación de eso que le hicieron y buscó otro esclavo hebreo más débil y se desquitó. Por eso la mezuzá es tan importante. Porque a veces volvemos a casa y llegás después de un día que te puede haber pasado de todo. Imagínate si hubieras comprado dólares a 4,95. Imagínate si tenés un día donde te echan del trabajo, te bajan el sueldo, no te aumentan con la inflación que hay, te cambian de función, te mandan a hacer cosas que no te gustan, lo que fue. Y vuelves a tu casa. Si no tenés el ejercicio espiritual, no tenés la conciencia y no tenés un recordatorio en la puerta, es muy difícil entrar a tu casa y no cargar con todo eso que traes de tu día. Entonces la mezuzá es como si fuera un perchero. Vos llegás a tu casa y del lado de afuera colgás todos los problemas que traes. Y los dejás afuera, colgados. Entrás, tenés una noche en paz, agradable, en tu familia, y al otro día, cuando te levantaste, tenés que llevarte los problemas de vuelta porque no se solucionan solos. Entonces cuando salís de la puerta, agarrás todo lo que dejaste colgado ahí afuera y ves qué haces con todo eso. Cómo lo podés solucionar. Y si no lo podés solucionar, no sé, venís a ver al rabino y rezás, qué sé yo, no sé. Pero hay una funcionalidad de la mezuzá que es muy interesante, que tiene que ser un símbolo recordatorio antes de entrar a tu casa. Y como uno siempre dice, ¿no? Cuando vos venís cargado, con mal humor y qué sé yo, y entrás al templo, es raro que adentro del templo insulte, grite, porque si no, está la Torá, es un lugar sagrado. Bueno, entonces cuando entras a tu casa también, ponemos un pedacito de Torá en la puerta para que te acuerdes que ahí adentro también es sagrado. Acá tampoco se insulta, se grita, mucho menos pegar. Entonces, es un ámbito sagrado que hay que cuidar como si fuera el templo de Jerusalén. Entonces, segunda interpretación posible tiene que ver con esto. Y lo otro muy interesante de estas lecturas es la definición de judío que tenemos, ¿no? ¿Qué es un judío? Es aquel que no se queda mirando cuando hay un problema, que se involucra. Ser judío es meterte, no es pensar y por algo será, algo lo han hecho, se lo merecen, o yo qué tengo que ver. El judío es el que va por el mundo involucrándose en los problemas, en los conflictos, no porque le gusten,
sino porque uno no puede ser indiferente a lo que está pasando. No te preguntás, ¿esto es culpa mía? ¿Esto me afecta? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Cómo puedo mejorar el mundo que me rodea? Y fíjense, si el problema es entre un judío y un no judío, me meto. Y si es entre dos judíos, también me meto. Y guárdenselo. Vamos a ver pronto que el próximo caso se mete Moshe cuando el problema es entre dos no judíos. O sea que no están todas las combinaciones posibles, no importa. Hay un conflicto, hay un problema entre dos judíos, entre dos no judíos, o entre un judío y no judío, el judío tiene la obligación de involucrarse. Después cada uno hace lo que quiere, lo que puede, pero no nos enseñaron a permanecer indiferentes. Y no nos enseñaron a involucrarnos solamente cuando están afectados nuestros intereses, sino involucrarse cuando alguien lo necesita. Pupi, En el Holocausto no se involucraron. ¿Qué pasó? ¿quiénes? Los judíos. ¿Cómo que no? ¿Cómo? La Shoah fue el peor escenario nuestro y los que no se involucraron fueron los no judíos a ayudarnos. Los judíos sufrieron todos. Nadie. Ah, por supuesto que lo sufrieron, pero no salieron a defenderse. No, ¿qué es lo que pasó? Eso no es cierto. Hay miles de ejemplos de actos, el levantamiento del gueto de Varsovia, uno, pero hay miles de actos en donde el judío reaccionó como pudo, como supo, como... No, creo que estás equivocada, no es así. Bueno, Si yo creo alguna que vez tenés oportunidad de ir a los campos y ver y no. hacer la marcha y conocer lo que se hizo por gente que sabe, vas a ver que no es así. Yo quiero, Perdón, tratarle a los dos perdón. lo que están hablando entre ustedes. Lo que siempre hay que entender es el contexto y las circunstancias. Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo de aquel momento, con judíos que no tenían ni ejercicio militar, ni posesión de armas, ni cultura de pelea y lucha, ni grandes posibilidades. Yo quiero recordarles que el ejército de Polonia no pudo resistir un mes el asedio de los nazis. Imagínense personas sueltas sin ningún tipo de preparación militar. El ejército de Francia, una de las potencias del mundo, no resistió nada el avance de los nazis. Es decir, estamos hablando de una fuerza bestial, poderosa y llena de armas contra judíos de la calle, personas normales que no tenían ni ejercitación, ni armas, ni posibilidades. Entonces, si vos me decís, ¿hubo un ejército judío que peleó contra el ejército nazi? Y no hubo, pero tampoco había manera de hacerlo. Ahora, ¿cuántos judíos arriesgaron sus vidas para salvar a otros? ¿Cuántos judíos arriesgaron su vida para proteger a algún otro que hubiera podido? Y además, ¿cuántos judíos se salvaron ellos mismos? Casi ninguno. La mayoría de judíos que cayeron bajo las redes de los nazis fueron todos exterminados. O sea, no estamos hablando de un grupo de judíos importante que se benefició o se salvó o se logró evadir y dejó a los demás abandonados. La verdad que no hay casi historias de esas. Las historias que más abundan son las de el heroísmo en miniatura frente a la potencia nazi de aquel momento. Y el caso más paradigmático, por eso se eligió ese día de Yom HaShoah, es Mordejai Anilevich con su grupo de amigos que inicia una revuelta en ¿cómo se llama? Abril de 1943 y que mantiene durante meses al ejército más poderoso del mundo en aquel momento sin posibilidad de destruir al gueto de Varsovia y de matarlos. Es un ejemplo de heroísmo fundamental. O sea, por supuesto, murieron todos. Si se enfrentaban con algunas armas que habían conseguido en el mercado negro,
contra un ejército con tanques y bombas. Es una locura. Entonces, yo creo que sí, que el judaísmo, los judíos de aquel momento hicieron lo que pudieron y no me animaría jamás a juzgarlos o acusarlos. Pero igualmente, también sepan que aunque conozcamos el caso de algún judío que no siga con lo que dice la Torá, eso no significa que la enseñanza judía sea esta. O sea, la Torá también te dice que coman kasher y hay gente que no come kasher. La Torá también te dice que se pongan tefilim y no todos se ponen tefilim. Bueno, esto es lo que la Torá nos invita a hacer, que el judío nunca permanezca indiferente, que se involucre y que si hay conflicto en todas las situaciones, entre dos judíos, entre un judío y un no judío, o entre dos no judíos, si tienes la posibilidad, involúcrate. Por lo menos ese es el mensaje de Moshe, y quizás eso explica, entre otras cosas, por qué Dios va a elegirlo a Moshe como continuador. Nosotros estudiamos hace unos años, cuando leíamos Bereshit, y nos preguntábamos por qué Dios eligió a Abraham. Si uno recuerda, y cuando tuvimos esa clase, yo les conté diferentes midrashim de por qué Dios había elegido a Abraham. Con Moshe es más fácil, porque tenemos todas estas historias que muestran a una persona que se involucra, que se juega, que pierde su comodidad en pos de su pueblo, que no se mantiene indiferente. Y todo esto que hace va perfilando un líder, alguien que puede conducir y ser elegido por Dios para esa tarea. Eso es lo que el texto ya nos va permitiendo ver. Bien, dijo él. No, ese ya lo leímos. Oyó, paró esta cosa y quiso matar a Moshe. Empero huyó Moshe de ante Faro y se asentó en la tierra de Midian, se asentó allí a la vera del pozo. Entonces el texto dice, no cuando Moshe mató al egipcio, sino cuando un hebreo increpó a Moshe de qué es lo que iba a hacer. Parece que ahí sí había muchos alrededor y eso sí hizo que el rumor corriera y el rumor llegó hasta el faraón. Entonces quédense tranquilos, no inventamos nosotros el chisme, no somos los únicos que chismoseamos. Parece que es algo que viene de hace mucho tiempo y siempre hubo chisme. Entonces llegó a oídos del faraón que Moshe había matado a un capataz egipcio para defender a un hebreo. O llegó a oídos del faraón que Moshe eligió ser hebreo. Y si Moshe, habiéndose criado en el palacio del faraón, elige ser hebreo, debe ser matado. Porque rechazó quien lo crió, quien lo educó y quien le dio todo en el palacio, por unirse a un grupo de esclavos que son sus enemigos. Y como tiene liderazgo, no es un esclavo más, no lo quiere esclavizar, lo quiere matar. ¿Por qué? Porque los esclavos no se enfrentan, no se rebelan, no pelean, son esclavos. Moshe con lo que hizo mostró que está para más que un esclavo. Entonces eso es lo que el faraón teme. Y por eso es que lo manda a matar. Y por eso Moshe, sabiendo esto, se escapa. No se queda como un esclavo sin poder actuar y defenderse. Moshe se escapa y se va a la tierra de Midian. Y el texto dice, se queda a la vera de un pozo. A ver, Jajamim, este grupo de sabios que tengo acá en el Zoom. ¿Qué pasaba en los pozos de agua? ¿Quién recuerda de Bereshit qué pasaba en los pozos de agua? Es donde se hacían las reuniones. ¿Qué tipo de reuniones? Los varones encontraban a las mujeres. Muy bien, Saúl. Los pozos de agua eran donde había levante, ahí había boliche. Ahí la conoció Elena. Claro, exactamente. En los pozos de agua se preguntaba, vos venís siempre acá, ¿qué signo sos? Esas cosas se preguntaban en los pozos de agua. Ahí había levante, ahí había parejas. Por las dudas, les recuerdo. Jacob conoció a Rachel, su mujer, en un pozo de agua. Fue uno de los textos que vimos en Bereshit. Y por eso tenemos como el antecedente de las parejas. Y ahora van a ver que Moshe va a conocer a su esposa en un pozo de agua. ¿Por qué alguien recuerda la metáfora de por qué el pozo de agua es fuente de amor?
Porque el agua, como si fuera el Kineret, o el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, o el mar de Galilea, las aguas que están en Israel, pueden ser muy románticas, pero esas aguas están al alcance de tu mano. Vos, para tomar el agua del Kineret o, o agarrar el agua del Mediterráneo, la agarrás. El agua de pozo es mucho más pura y mucho más saludable, pero para llegar a ella tenés que esforzarte y trabajar un montón. No está al alcance de la mano. Bueno, eso es el amor. El amor no es lo que está al alcance de la vista. No es, ay, la vi y me flechó. Ay, la vi y que caí perdidamente enamorado, ¿no? ¿Querés enamorarte de alguien? Hay que laburar, hay que trabajar. Construir una relación de amor implica mucho trabajo. Entonces, si tenemos esa metáfora, entendemos por qué la Torá elige estos lugares para que se formen, por ejemplo, estas parejas. Y el sacerdote de Midian tenía 7 hijas. Hay gente peor que yo. Ellas vinieron, sacaron agua del pozo y colmaron las pilas para abrevar a las ovejas de su padre. Empero vinieron los pastores y las expulsaron. Mas se levantó Moshe y las socorrió y abrevó a sus ovejas. ¿Vieron? Conflicto entre dos grupos de no judíos y Moshe se involucra también. Las hijas de Midian, del sacerdote de Midian, y pastores. Conflicto, pelea. ¿Por qué se pelean? Por el agua. ¿Y por qué se pelean por el agua? Porque era lo más valioso que había en aquel momento. ¿Sí? Era el petróleo de aquella época y el petróleo de los próximos años. Entonces, el agua era valiosa, ahí había disputa, fueron las hijas del sacerdote de Midian a buscar agua, los pastores no la querían dejar, apareció el valiente Moshe y las defendió. Entonces, como pasan en estas situaciones, por algo las defendió, algo vio. Ellas vinieron a Reuel, su padre, que era este sacerdote de Midian. Él dijo, ¿por qué os habéis apresurado en venir hoy? Claro, parece que las mujeres estaban acostumbradas a esto y tenían que esperar mucho tiempo que los pastores se vayan para que ellas tengan lugar para darle a sus ovejas. Y como Moshe las defendió, le dieron de tomar antes a las ovejas y volvieron antes de su casa. Y entonces el tipo dice, ¿qué pasa que vinieron tan temprano? Si siempre vienen más tarde. ¿Cómo fue que lograron venir tan temprano? Entonces ahí Tomás hizo una pregunta que ahora va a venir la respuesta al mismo texto. Entonces, dijeron ellas, un hombre egipcio nos ha librado de manos de los pastores y también ha sacado agua del pozo para nosotras y abrevó a las ovejas. ¡Wow! Moshe se había asimilado un poco, por lo menos exteriormente. Lo vieron y vieron un egipcio, no vieron un hebreo. ¿Por qué? Porque Moshe creció en el palacio y seguramente se vestía y hablaba como un egipcio. Más allá de que los primeros 2, 3 años o 4 años de su vida la pasó con su verdadera madre hebrea y había una identidad guardada hebrea, él era un egipcio. A vista de estas mujeres midianitas, era un egipcio. Y también por la actitud, porque los esclavos no luchan, no pelean, no defienden, son esclavos. Crecieron con esa mentalidad y fueron educados así. No es algo malo de la persona, tiene que ver con la educación que recibieron. En cambio, la gente que creció en el palacio aprendió a defenderse porque aprendió a usar armas y a pelear desde chico. Que era lo que hacían los caballeros y los grandes reyes. ¿Por qué eran reyes y caballeros? Porque de chiquito los enseñaban a usar armas y a defenderse. Y el resto solamente tenía que trabajar y no tenía tiempo para nada. Entonces, Moshe es visto por las hijas del sacerdote de Midian como un egipcio. Dijo él a sus hijas, ¿y dónde está él?
¿por qué es que habéis dejado al hombre? Llamadlo y que coma comida. Entonces parece que el sacerdote de Midian dijo, acá tengo un candidato para una de mis hijas. Acá engancho a un tipo que se puede casar, tengo que enchufar 7, enchufo una. No voy a enchufar las 7 juntas, pero tengo que hacer 7 jupots. Mentira, porque era sacerdote midianita, pero tengo que hacer 7 casamientos. Empecemos con el primero. Asintió Moshe permanecer con el hombre y él dio a Tzipora, su hija, a Moshe como esposa. Y ahora los quiero ver. Esta es la jupá de Moshe. ¿Con quién se había casado Yosef? ¿Alguien recuerda? Con una mujer egipcia. ¿Con quién se casa Moshe? Con una mujer midianita. Y no solo una mujer midianita, sino que su papá es un goy profesional. O sea, es un sacerdote midianita. No solamente que no es hebrea, sino que es militante goy. Y una vez más vemos como en la Torá está marcado de una y otra vez que el que da la judeidad es el padre y no la madre. Todos los textos de la Torá muestran que la judeidad la marca el padre. Pasa con Abraham, pasa con Isaac, pasa con Jacob, pasa con Yosef y ahora pasa con Moshe. Perdón, ¿y cuándo cambió eso que ahora es la madre? Porque de Bueno, pronto es la madre. no es de pronto, la lectura talmúdica va a contar que todas estas mujeres se convirtieron al judaísmo y por lo tanto ningún patriarca se casó con alguien no judío, sino que fueron todas mujeres que devotamente se convirtieron, que vinieron al Ambron durante 3 años, donde se pusieron peluca, pollera larga y cumplieron todas las mitzvot y fueron aceptadas y admitidas en el pueblo de Israel. Tienen que generar relatos que complementen ese texto porque necesitan decir eso y van a fijar que es la madre la que marca el judaísmo porque venimos de épocas de guerras y de violaciones y había muchas mujeres que después de las guerras terminaban embarazadas. Y andás a ver quién era el padre, y la madre era la que siempre quedaba con ese bebé, y quien educaba a ese hijo, y quien le transmitía, porque muchos padres también morían en la guerra, y el que podía transmitir, y podía contar, y podía enseñar, era la madre. Por lo tanto, fijaron hace 2000 años que la judaidad la marca la madre, no porque lo lleva en el vientre, no por la sangre, no, sino porque es la que está seguro que está y que va a educar a ese hijo en los primeros años. Entonces cambió hace como más de 2000 años y el pueblo judío pasó a ser matrilineal. Pero el ejemplo más claro que tengo para mostrarles que es un cambio de esa época es ¿cómo se es Cohen? ¿Quién es Cohen? ¿Cómo haces para ser Cohen? Hijo de un Cohen. El hijo de un padre Cohen. El hijo de un papá Cohen, no de una mamá. El hijo de un papá Cohen. ¿Y eso por qué no cambió? Porque en la época del Talmud, cuando cambia esto, ya la Kohanut no tiene relevancia, porque el templo está destruido. Entonces, ¿para qué van a cambiar el tema de la Kohanut? Y la Kohanut sigue siendo patrilineal. Y lo que te marca tu ser Cohen es que tengas un papá Cohen. Y lo que te marca tu judía es que tengas una madre judía. Ahora, los reformistas que pueden volver a mirar el texto y hacer los cambios que les parezca porque tienen antecedentes en algún lugar o porque les preocupa y lo deciden, lo cambiaron. Y hoy para el mundo reformista, sos judío si tenés papá y o mamá, por igual. Este es un tema que el mundo reformista resolvió hace muchos años. Y es un tema que el movimiento conservador viene discutiendo hace muchos años y todavía no logró consenso, pero es uno de los temas más picantes en las discusiones rabínicas de los rabinos de Estados Unidos, no de otro lado. Pero los rabinos de Estados Unidos discuten y hay muchos rabinos masortí conservadores que quieren, impulsan y pelean
por el cambio, porque esto se modifique. Yo no estoy convencido de que sea bueno, pero quiero que sepan que es un tema urticante. Te hago una consulta. Sí. Entonces, por lo que explicaste, teóricamente, una persona podría ser cohen y no ser judío. Si la madre no es judía y el padre es cohen, No, porque para que sea Cohen, el papá tiene que cumplir ciertas reglas de casamiento. No se puede casar con cualquier persona. ah, Casa con una mujer no judía, por ejemplo, pierde la Kohanut. no sabía eso. Gracias. No, no de nada. Pero lo cierto es que hoy, 2000 años después, andás a ver si un tatarabuelo de un Cohen se casó alguna vez con alguna mujer, porque incluso con una conversa no podía casarse. Y si se casó con alguna mujer no judía o con una conversa y siguió la tradición porque se llamaban Cohen de apellido, hoy ese Cohen se considera Cohen, lo llaman a lo que lo llaman un Cohen en la sinagoga sin problema, y capaz que perdió esa Kohanut hace mucho. Bueno, entonces Moshe toma por esposa a Zipora o Séfora, y ahí nace la marca de cosméticos que va a tener vigencia hasta el día de hoy. Correcto, tampoco se puede casar con una divorciada, un Cohen, correcto. Así que ese capítulo de los maquillajes se los cuento otro día. Ella dio a luz un hijo y él llamó su nombre Gershom, pues él dijo, peregrino he sido en tierra extranjera. Ger en hebreo es extranjero. De hecho, Ger es una de las maneras de llamar al Goy en la Torá. Porque Ger es extranjero. Entonces, Moshe hizo algo que no sé cuán inteligente o no lo van a considerar, pero tuvo un hijo y se obligó a recordar cada vez que vea a ese hijo que él no está en su tierra. ¿Por qué? Para que no le pase lo mismo que a los hebreos en Egipto. Hoy estoy acá porque me conviene, pero yo no pertenezco acá y no me tengo que olvidar que estoy de paso. Y entonces le voy a poner a mi hijo Gershon, para que me recuerde todo el tiempo que en algún momento yo me tengo que ir de acá. Que este no es mi lugar. Esta no es mi tierra. Cuando digo esto, que a ver cómo cada uno lo juzga, es porque a veces cargamos a los hijos con necesidades nuestras y depositamos en ellos algunas necesidades propias, no solamente con el nombre. De hecho, nuestros hijos vienen a satisfacer nuestra necesidad de ser padres y no les preguntamos si quieren ni los dejamos elegir. Los obligamos a que nos permitan satisfacer nuestra necesidad de ser padres. Por eso, cada vez que se les cruce por la cabeza decirle a sus hijos que son desagradecidos porque ustedes le dieron la vida y ustedes le dieron todo, recuerden que esa decisión la tomaron ustedes solitos. Que ninguno de sus hijos les pidió nacer. Y que si tomaste la decisión de tener un hijo, lo mínimo que tienes que hacer es alimentarlo y mantenerlo y levantarte a las 4 de la mañana cuando haga falta, porque vos decidiste ser padre. O madre, sí estamos hablando de lo mismo, es simplemente... muchas de las veces nosotros entendemos que nuestros hijos tienen que estar agradecidos de por vida con nosotros, aunque no lo digamos en voz alta porque nos da vergüenza, y yo creo que somos nosotros los que debemos estar agradecidos de por vida, porque todo empezó con una necesidad o un deseo de ser padre o madre, y gracias a la llegada de ellos pudimos empezar a satisfacer esa necesidad. Y esa necesidad era mía, o ese deseo. Y mi hijo o hija vino a cumplirme ese deseo. Así que soy yo el que está en deuda. Bueno, acá Tomás dice que se quedó muchos años. Ya lo veremos. Volvemos. Entonces, ¿qué ocurrió? En el transcurso de los numerosos días aquellos,
murió el rey de Egipto, y gimieron los hijos de Israel por causa de la servidumbre, y clamaron, y ascendió su imploración hacia Elohim por causa de la servidumbre. ¿Alguien me puede decir qué empieza en este versículo? ¿Qué proceso empieza en este versículo que acabo de leer? A ver, Saúl, hiciste una seña con la mano que creo que es correcta. ¿Lo pones en palabras? El Éxodo. Tal cual. Acá empieza el Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué empieza acá el Éxodo? Se rebelaron. No se rebelaron, lloraron, clamaron, pero no se rebelaron. Porque el próximo los trató muy mal, los trató peor que este primero. No, pero ya este decretó la muerte de todos los chicos chiquitos, les duplicó el trabajo, acuérdense, este también se lo trató mal. Quizás ahí Poner lo de mató. nuevo la redacción del pasuk, del ¿Cómo no? Y ocurrió que en el transcurso de los numerosos días murió el rey de Egipto, y gimieron los hijos de Israel por causa de la servidumbre, y clamaron, y ascendió su imploración hacia Elohim por causa de la servidumbre. Amigos, si vos no tomás conciencia que estás mal y que necesitas ayuda para salir, no salís nunca de ningún lado. Nadie te puede sacar si vos no te das cuenta que tenés que salir. El proceso de salida empieza cuando vos pedís ayuda. Vos no estás obligado a hacer toda la tarea. Te pueden ayudar. Pero si vos no te das cuenta y no pedís ayuda, es muy difícil salir de donde tenés que salir. Por eso cuando la gente no está bien en donde está y vos la querés ayudar, el primer paso es ayudarlo a tomar conciencia que no está bien. ¿Qué escena el perro con Dani Belinki, por favor? Entonces, como les decía, acá empieza el éxodo, porque el pueblo de Israel pide ayuda, clama. Clamar en la Torá es rezar también, porque el pueblo de Israel se da cuenta que están mal y que quieren salir, que no pueden solos y piden ayuda para empezar a salir. Y ahí empieza el relato del Éxodo. Acá empieza el proceso de sacar a los hebreos de Egipto, que va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque una cosa es sacar a los hebreos de Egipto y otra cosa es sacar a Egipto de la cabeza de los hebreos. Son dos procesos necesarios. Uno es más fácil, el otro es mucho más difícil. Sacar a los hebreos de Egipto es un tema físico, geográfico. O tomás un grupo de gente y los sacás de Egipto. Sacarle a los hebreos Egipto de su cabeza es un cambio cultural, es un cambio educativo. Y los cambios educativos, amigos, no son fáciles, no son rápidos, no suceden simplemente. Eso requiere tiempo, trabajo y dedicación. Supongamos que vos un día haces aliyá y te vas a vivir a Israel y llevas con vos tu cultura argentina. Y llegas a Israel y querés usar la picardía argentina en Israel. La vas a pasar mal. Imagínate tu presentación ante el fisco en Israel con tu cultura argentina. Imagínate tu actitud hacia la tzabá, el servicio militar obligatorio en Israel, con tu cultura en la Argentina, que no, tengo pie plano. No, yo conozco a alguien que me va a zafar de... Entonces, eso es un fracaso total si vos querés usar tu cultura argentina en Israel. Y si querés adaptarte a la sociedad israelí con su propia cultura, no es un proceso automático. Pero hacer aliyá, bueno, abro carpeta, en 6 meses me voy.
Abrí carpeta, la Sohrut me dice, bueno, te pago el pasaje, te pago un container para que lleve cosas, te pago un ulpan allá para que estudies hebreo. Listo. En 6 meses me fui. Hice aliyá. Bueno, eso es sacar a un argentino hacia Israel. Ahora sacale a Argentina de la cabeza al argentino. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuántos golpes te vas a pegar? Y unos cuantos. Y de eso se trata. Y ese proceso va a empezar acá y va a ser muy complejo. Y va a tener avances y retrocesos, va a tener momentos más sencillos y más difíciles, y va a llevar una generación entera a salir de Egipto. Recién la segunda generación salió de Egipto. La primera no salió, aunque salió físicamente. Pero ese proceso empieza en este final de capítulo que estamos leyendo. Oyó Elohim su quejido y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Se había olvidado Dios que había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué significa? Y recordó Dios el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Qué era recordar en la Torá? Miran todos para abajo, nadie se acuerda. ¿Qué era recordar en la Torá? Acuérdense, memoria activa. Recordar no es, me acordé. Recordar Hacer. es hacer. Entonces, cuando el texto dice Dios se acordó, el texto está diciendo que Dios decidió poner en práctica la promesa que le hizo o el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esa es la razón por la cual los va a sacar de Egipto. Por el pacto, la promesa que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y llegó el momento de hacerlo. ¿Y por qué llegó el momento de hacerlo? Porque ellos lo pidieron. Hasta que no lo pidieron no llegó el momento. Y el momento es este porque lo pidieron ellos. Porque el pueblo tomó conciencia que lo necesita. Y no estaba dispuesto más a seguir esclavo. Entonces vio Elohim a los hijos de Israel y se apiadó Elohim. Todo siempre empieza en vos. Nada te sucede si no diste vos el primer paso. Nada ocurre si vos no haces tu parte. Y esa es la parte que se esperaba de ellos y llegó. Capítulo 3, vamos a ver un par de versículos acá. En cuanto a Moshe, pastoreaba las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian. Él condujo a las ovejas en pos de pasturas y llegó hasta el monte de Elohim, a Joreb. Bueno, yo creo que este va a ser el último que veamos. En este versículo encuentran los rabinos el Midrash, el relato para decir de por qué Moshe fue elegido. Así como, no sé cómo se acuerda, Abraham fue elegido el primer hebreo, y los Midrashim te cuentan por qué entró a un palacio en llamas y dijo, si esto se quema, algo un dueño, y el dueño solamente es Dios, y le reconoce que es un solo Dios, y también le dieron para que tome un oro o carbón, y tomó el carbón, se quemó la lengua, por eso es tartamudo, pero no se omnibuló por el oro. Bueno, hay muchos relatos que yo les conté hace 3 años, no sé si se acuerdan, de por qué Dios eligió a Abraham y no a otro. Pero hay que elegir un relato ahora por qué Dios elige a Moshe. Y vimos algo, porque Moshe se involucró, pero acá vemos algo más. El relato rabínico dice que Moshe se fue con las ovejas del suegro y que una ovejita muy chiquitita se metió en un lugar y se perdió. Y Moshe podría haber dicho, mira, tengo 150 ovejas a cargo, pierdo una chiquita, que se pierda, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, el relato dice que Moshe fue y se metió y buscó y rescató a esta ovejita y la trajo de vuelta y la salvó. ¿Cómo saben eso? Porque ahora va a haber algo que le llama la atención y se la estaba observando, estaba buscando. Y dan en Moshe un líder ideal para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque se ocupa de cada una de las personas. Si se ocupó de cada ovejita del suegro, ¿cómo no se va a ocupar de cada una de las personas de Israel? Por eso es que Dios lo eligió a Moshe. Después vamos a ver en este versículo que hay personas y hay lugares que tienen más de un nombre. El capítulo anterior vimos que el suegro de Moshe se llamaba de otra manera.
y ahora se llama Yitro, que es el nombre que lo conocemos. Por alguna razón tiene otro nombre. Y acá vemos que el monte de Dios se llama Joreb. Y después sabemos que ese monte se llama de otra manera. ¿Cómo se llama este monte después? Sinaí. Este es el monte Sinaí. Acá va a ser la entrega de la Torá y la revelación de Dios. Por alguna razón, la Torá a algunas personas, a algunos lugares, les cambia el nombre. Como a Moshe, perdón, como a Abraham, como a Sara, como a Jacob. Aparentemente el nombre de este monte era Joreb. Y después Dios lo va a cambiar a Sinaí. ¿Por qué? Salud. Lo vamos a ver Gracias. la Ay, semana que perdón, viene. pensé que estaba apagada, disculpa. ¿No? Lo vamos a ver la semana que viene porque Dios le cambia el nombre de Joreb, que era el nombre original, a Sinaí. Eso se lo dejo para la semana que viene. Entonces simplemente ya está todo listo para que Moshe empiece a ser Moshe. Moshe, el que va a ser elegido para ser alguien que salve. Acuérdense, Moshe Mishitiu Minamaim fue rescatado, salvado de las aguas. Y ahora va a ser él el que va a rescatar o salvar a su pueblo. Ese es el origen de su nombre y eso es lo que va a hacer en su vida. Así que, si les parece bien, la semana que viene leemos cómo Dios elige a Moshe y lo pone en funciones. Bueno, Shabbat Shalom para mañana. Y si no, nos vemos el jueves que viene. Y mañana los espero a los que van a Marruecos. Mañana nos vemos en el templo para la Brajá final. Gracias. Chau, chau. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana, gracias. Chao, chao. Chao a todos. Buen viaje a los que viajan. Gracias.